Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. El día de hoy vamos a tener una conversación con dos colegas médicos de El Salvador que trabajan en prisiones. Es interesante la conversación que vamos a tener con ellos por el tipo de trabajo que están desarrollando. Obviamente no vamos a tocar aquí ninguna información sensible porque uno tiene que respetar, ¿no?, la privacidad tanto del paciente en este caso como de los colegas allá y del sistema penitenciario del hermano país de El Salvador. Con nosotros están en la parte de arriba de camisa blanca el doctor Manuel Quiñones. Manuel es cirujano general y además es neurocirujano. Y él está a cargo de lo que es el departamento médico odontológico de las prisiones. Y en camisa negra de barba tenemos al doctor Manuel Linares, quien es el coordinador general de las clínicas penitenciarias. Básicamente, estos webinars los hacemos con dos objetivos. Uno, sensibilizar al personal de salud y en segundo lugar, que nos actualicemos, ¿verdad? Sabemos que el entorno y de alto riesgo. Entonces, en este sentido, creo que arrancaríamos este webinar con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se atiende la salud en las prisiones en el tiempo antes del COVID, ¿verdad? Porque estamos claros que después del COVID es otra cosa, pero ¿cómo normalmente se atiende la salud en las prisiones en El Salvador? Porque yo sé que ustedes están viendo, digamos, todas las redes de prisiones de El Salvador. Claro, yo creo que solo voy a hacer una especie de introducción y voy a dejar al doctor Linares, que es el que maneja la coordinación de las clínicas, para que les comente cómo es que trabajamos en las clínicas penitenciarias. Nosotros tenemos alrededor de 10 meses de estar al frente de este departamento, que es el Departamento Médico y Odontológico de la Dirección General de Centros Penales. Empezamos en julio del año pasado, con el objetivo de cambiar un poco la dinámica con la que se estaba llevando a cabo el trabajo. Nos dimos cuenta que la atención penitenciaria estaba un poco centralizada. Había un grupo de enfermería muy bueno, un grupo de odontología, habían programas del Ministerio de Salud, porque cabe recalcar que no somos parte del Ministerio de Salud. La Dirección General es la encargada de brindar la atención a través del departamento. Entonces, lo primero que hicimos fue organizar la casa. Teníamos que descentralizar el trabajo y fue de esta manera que se nombra un coordinador general de clínicas, que es el que vela directamente por la atención de todos los privados de libertad, el que vela también la calidad de atención de los privados de libertad y el encargado de echar a andar los planes de trabajo que tenemos dentro de las prisiones. Tenemos varios programas de atención, son 9 para ser exactos. Eso se hace normalmente. Los dos más fuertes es la atención a la tuberculosis dentro de los centros penales. Tenemos la incidencia más alta de Latinoamérica. Son 600 pacientes por 100,000 habitantes solamente dentro de centros penales. Afuera es de 17 por 100,000, para que tengan una idea, 5,000 veces más alta adentro que fuera, con un índice de infección del 92% y un índice de curación del 93%, que quiere decir que todo lo que curamos luego se nos vuelve a infectar. ¿Por qué les hago toda esta introducción? Porque ya se van a dar cuenta de que no somos ajenos al trabajo de enfermedades respiratorias dentro de los centros penales. Logros alcanzados en 6 meses, disminuimos la tuberculosis a la mitad y estamos a punto de erradicar la desnutrición dentro de los centros penales. Teniendo una desnutrición nacional del 13%, prácticamente teníamos 2 situaciones que nos estaban dando, como decimos nosotros, en los dientes. Teníamos, por un lado, pacientes que entraban desnutridos. Me voy a referir a pacientes, a todos los privados de libertad. Es una norma impuesta por el coordinador general que la tengo que respetar. Para nosotros son pacientes. Entonces, tenemos entrada de pacientes desnutridos desde sus hogares por la alta desnutrición en El Salvador, y además de eso nos dimos cuenta que por cumplimiento de estructuras jerárquicas dentro de las prisiones se quedaban sin comer por castigos o por otras situaciones.
Entramos con otro de los planes, que es el plan de desnutrición, y con eso hemos logrado avanzar bastante. Previo a la emergencia COVID-19, intensificamos estos planes al punto que tenemos lugares en los que habían 183 pacientes con desnutrición moderada leve y ahorita solo tenemos 3, 4. Sí ha costado, pero para esos detalles yo creo que es el mejor para explicar uno a uno los detalles de cómo se manejaba esto del doctor Linares. Gracias Manuel. Voy a pedir que nos pongan los nombres al revés, porque los tenemos con los nombres el de uno con el otro. Entonces el que nos habló es Manuel Quiñones. Antes de pasarle la palabra a Manuel Linares, solo quería que nos aclararas un poquito alrededor de lo del sistema de salud. O sea, ustedes tienen un sistema de salud público. Ah, ok, sí. No tienen nada que ver con, bueno, sí tienen que ver, pero no dependen del ministerio. O sea, ustedes tienen uno para las Fuerzas Armadas, para la policía. ¿Cómo es el? Vaya, no, en El Salvador se consideran prestadores de salud nacionales los pertenecientes al Ministerio de Salud, a Seguridad Social, a Bienestar Magisterial, a el ITFA y creo que esos son los más importantes, los más grandes. Pero la prestación de servicio, el privado de libertad no entra dentro de los prestadores de salud, considera el Ministerio de Salud. Cabe recalcar que a partir de la nueva administración el apoyo ha mejorado, pero el presupuesto de medicamentos y de atención sale directamente de la Dirección General de Centros Penales. Nosotros somos parte de la Dirección General de Centros Penales. Es la dirección la que contrata a los médicos y somos nosotros los encargados de la dispensalización de medicamentos, de protocolos y de todo lo demás. Con esta nueva administración que estamos trabajando de la mano, sí hemos logrado unificar varios protocolos, sí hemos logrado unificar esfuerzos, pero seguimos teniendo un presupuesto propio que es un tanto limitado. La ayuda ahora ha mejorado bastante, pero sí lo ideal fuera ser parte del Sistema Nacional de Salud. Gracias, Manuel Quiñones. Ahora vamos con Manuel Linares. Si puedes quitar tu micrófono, por favor, Manuel. Claro que sí. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes un poco acerca de esta travesía laboral que nosotros tratamos de sacar adelante todos los días. Es bonito poder brindar un apoyo, pero como comentaba Quiñones, desde que tomamos las jefaturas, por así mencionarlo, a nivel nacional, hemos tratado de darle un giro en el sentido de que podamos brindar a los pacientes privados de libertad una atención de tipo integral. Yo pertenezco al sistema penitenciario desde hace 2 años. Sin embargo, la atención que brindamos en tiempo anterior era diferente. No estoy diciendo con esto que las cosas hayan sido malas, tampoco estoy diciendo que hayan sido buenas. Sin embargo, estoy tratando de poner en contexto la situación del giro que se ha dado al paciente privado de libertad. Quiñones mencionaba algo muy importante, que como normativa, todo el personal de salud debe tratarlos como tal, como pacientes, porque somos entes prestadores de servicios de salud, tratarlo y respetarlo como un paciente, llamarlo por su nombre y por usted. Son parte de los pequeños cambios que han generado grandes acciones y grandes diferencias a nivel penitenciario en este país. Y pues en medio de todo, la atención en salud ahora es de tipo integral. Cuando iniciamos con esta tarea que se llama Departamento Médico Odontológico, nos planteamos básicamente 3 ejes laborales, que era la educación en salud, era lo más importante a lo que nosotros queríamos apostarle, las acciones preventivas y la atención integral en salud. ¿A qué me refiero con integral? Que el paciente no solamente se tiene que ver como la patología por la cual está consultando en este momento en la clínica, sino que verle todos los ámbitos, todos los espacios en los cuales nosotros podamos hacer un esfuerzo totalmente diferente y profesional para poderle brindar las garantías constitucionales que este paciente merece, esta persona merece y necesita. Comentaba Quiñones al respecto de el manejo que tenemos de la tuberculosis a nivel nacional. Nos sentimos muy contentos de haber podido hacer grandes cambios en ese sentido, ya que la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios es permanente, ya no se realiza como anterioridad, que era calendarizada, ahora es permanente. Se han hecho negociaciones, y le llamo negociaciones al hecho de solicitar
hasta donde sea, el hecho de que podamos tener acceso a las pruebas diagnósticas para tuberculosis. Mencionarles que a pesar de ser un país con las carencias económicas, desafortunadamente tenemos un screening diagnóstico para tuberculosis demasiado caro, que es el GeneXpert. Cada GeneXpert a nosotros nos cuesta aproximadamente $20. Entonces, si traducimos eso a los 40,000 privados de libertad que tenemos a nivel nacional, podríamos hacer un cálculo de lo que necesitamos económicamente para poderles hacer un tamizaje a nivel nacional y determinar diversos tipos de diagnósticos, porque acá es una diversidad, porque no solamente tenemos casos nuevos, recaídas, extrapulmonares, sino que algo que nos llama mucho la atención, los retratamientos, y muchas veces caen en la descripción de casos otros. Por lo tanto, el trabajo a nivel de patologías respiratorias para nosotros siempre ha sido familiar, siempre ha sido importante el hecho de las medidas de bioseguridad para cada uno de nosotros como profesionales que estamos prestando los servicios de salud. Por lo tanto, estábamos un poquito no adaptados, porque recordemos que esto es algo nuevo, pero por lo menos encaminados a la disposición del bloqueo y del autocuido para esta patología que tenemos en este momento. Y pues básicamente la atención para los pacientes diaria, repito, es de tipo integral, debe de ser sectorizada para que puedan llegar a tener una organización adecuada y óptima cada uno de los centros, porque se da que la mayoría de los centros penitenciarios acá en este país son de pandillas, unos son de seguridad, otros son de cumplimiento de penas. Sin embargo, siempre vamos a encontrar jerarquías, pero para poder tener jerarquía dentro de diferentes estructuras de los mismos pacientes privados de libertad. Pero para nosotros como personal prestador de servicios de salud, es importante el hecho de tener un protocolo que nos logre generar una cobertura al 100%, que es lo que estamos apostándole. Y me atrevería a decir que a estas alturas, a pesar de estarle trabajando constantemente al COVID, se está teniendo un acceso integral a la atención en salud al 100% para los pacientes. ¿A qué me refiero con eso? Que sea el personal de salud estrictamente por norma, por memorándum, por protocolo, girado desde el departamento médico, las únicas personas autorizadas para poder ejecutar estos protocolos de atención. Recordemos que debemos de tener un orden laboral y sobre todo plasmarlo de cualquier forma a futuro, poder tener una manera de cómo comprobar el hecho de que se está brindando la calidad de atención. Dentro de la oferta de salud de cada una de las clínicas, además, a pesar de ser variada como en cualquier unidad comunitaria de salud familiar, pero se cuentan con los insumos básicos necesarios para poder garantizar y brindar el acceso universal, constitucional a la salud. Entonces, estamos tratando en la medida de lo posible de hacer un circuito de atención que sea integral y que tenga una cobertura al 100%, en donde el acceso a la salud sea óptimo y sea aprovechado específicamente en la oferta de salud que cada una de las clínicas penitenciarias presenta. Muchas gracias, Manuel Linares. Una preguntita. ¿Ustedes están viendo nada más, digamos, como paciente a la gente que está privada de libertad, o también el personal que atiende, digamos, tanto administrativo como guardas de seguridad, etcétera? Antes de este problema llamado COVID, nosotros nos debíamos estrictamente a la población privada de libertad. Sin embargo, por la manera de trabajar en este momento, por el circuito laboral que tenemos en este momento, el personal de clínica también ha volcado sus esfuerzos para el personal de seguridad y para el personal administrativo. ¿Por qué con antelación no se realizaba esto? Porque todo el personal tiene acceso al seguro social. Entonces, ellos tienen un tipo de atención en la cual tienen que ejercer de acuerdo a las deducciones de ley que en este país así se rige. Por lo tanto, cuando el paciente, cuando el compañero, independientemente de seguridad o administrativo, llegara a tener algún tipo de dolencia o necesidad de atención, muchas veces se atendían en clínica, pero habían otras ocasiones en que se hacía una referencia para que fuera atendido en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por normativa. Muchísimas gracias. Solo quisiera felicitar una situación que quiero aclarar.
También tenemos atención especializada, porque se han separado los pacientes según categorías de riesgo. Tenemos mujeres en edad reproductiva, en edad fértil, tenemos mujeres en climaterio atendidas por ginecólogos, tenemos niños, tenemos 56 niños en un lugar especializado donde están con sus madres. Además de eso, tenemos una población de 2.500 pacientes con enfermedades crónicas degenerativas evaluados por médicos internistas, pacientes viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana, pacientes con tuberculosis. Todos ellos tienen una calendarización de consulta externa en hospitales nacionales que se respeta mes a mes. Además de eso, tenemos a partir de enero de este año, Manuel contó con la introducción de 3 nutricionistas, que son los que nos están colaborando en el trabajo de un plan nutricional para cada ponerle mute a tu... Lo siento. No importa, no importa. Entonces, lo que sucede es que todo este cúmulo de especialistas y toda esta gente que nos colabora es lo que nos ha llevado a esto. Además de eso, mes con mes, el departamento médico evalúa las atenciones dadas por los colegas. En este caso, se evalúan varios aspectos. Se evalúa la calidad que se ha brindado. Hay una unidad de derechos humanos que es la encargada de prácticamente monitorizarnos a nosotros, que nos envía un reporte mes a mes de cómo se ha estado trabajando. Además de eso, Manuel ve la cantidad. Cabe mencionar de que no podemos evaluar a los médicos de nuestro sistema con parámetros del Ministerio de Salud, porque la atención a un privado de libertad es muy diferente. ¿En qué sentido? No podemos ver 8 pacientes por hora, porque podemos tener 8 pacientes afuera, pero si son de distinta denominación o estructura criminal, no pueden estar cerca. Entonces vamos, 2 pacientes de la misma estructura, los vemos, se los llevan, los ponen en su celda, cierran esa celda, van a otra celda, sacan otros de esa estructura, lo cual nos quita bastante tiempo. Además, la tuberculosis es un problema de reporte obligatorio, que lleva una cantidad de hojas, 9 hojas, ¿lo dije bien? Sí, no. 11. Perdón, yo siempre me equivoco con eso. 11 hojas que hay que llenar y deben de ser bien llenadas, porque si no, esto es un problema. O sea, estamos hablando de tuberculosis, se tiene que hacer el registro del paciente, nos quita bastante tiempo. Y otro detalle, para que conozcan todas las personas, es que el médico, el coordinador de las clínicas, es el encargado de dar respuesta a todos los requerimientos judiciales y de las diversas entidades o instituciones de gobierno que nos solicitan. Evaluaciones por Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, jueces de vigilancia penitenciaria, se me escapará alguno más. Todo eso lo tiene que hacer el médico. Es un trabajo bastante grande el que se realiza. Ahora, si querés, podemos pasar, si tenés alguna pregunta o si no, a esto que nos ha venido. Solamente recalcar en algo que ustedes han logrado que nos ha costado mucho, ¿verdad? Todos sabemos que los médicos tradicionalmente decimos, ¿qué paciente? El paciente de la tuberculosis, el paciente que lo operamos del apéndice, el paciente, ni sabemos el nombre, ¿verdad? Se ha hecho un esfuerzo inclusive para poner en las camas de los hospitales el nombre, para que le faciliten los médicos, claro. Se ha hecho, que es una cosa bien sencilla, pero tampoco se ha hecho. Entonces quiero felicitarlos porque el llamar al paciente por su nombre hace una diferencia inmensa. Y te quiero contar otra cosa antes que sigas, que me llena de orgullo, que es un plan del fulano que está ahí. Lástima que se nos vino el COVID encima. El protocolo para la atención de la población LGTBI es una realidad y en el protocolo menciona también el hecho de que si no sabemos de qué forma llamar a un hombre trans o a una mujer trans, nos refiramos con los apellidos. Todo esto para evitar dañar la integridad de la persona, ¿sí? Es algo que muchos dirán, ¿y eso en qué diferencia? ¿Te imaginas vos el bloqueo que va a haber si yo le digo don Carlos Guzmán a una mujer trans? Sí. Es un bloqueo directo de que la relación médico-paciente hasta ahí llegó. Porque el fulano ya se molestó, perdón, la fulana ya se molestó porque ella es mujer y yo le estoy diciendo enfrente de todos Carlos Guzmán.
Entonces, son situaciones pequeñas. El protocolo no es solo eso. El protocolo tiene infinidad de cosas para la población, la comunidad, perdón, la comunidad. Entonces, esa situación es muy importante y el COVID no las ha venido a retrasar, porque eso sí va a echar a andar ya. La otra cosa que quería llamar la atención es, aparte del nombre, pues, que es excelente, porque o sea, para eso todos tenemos un nombre Claro. y el nombre de uno es lo que uno más quiere, ¿verdad? Escuchar. O sea, a nadie le gusta que le digan, ve chavalo, muchacho, ve viejo, anciano, que querés que te digan tu nombre, ¿verdad? Y lo segundo, que también tiene que ver esto con la ética médica, es el hecho de que ustedes atiendan al paciente de forma integral. Que es muy importante, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que el hecho, perdón, sino que algo que han tocado en este momento que nos va a llevar a lo que voy a mencionar ahorita, es la salud mental. También nosotros contamos con un equipo de psiquiatras, de médicos psiquiatras, quienes realmente no dan abasto para la necesidad que tienen los pacientes privados de libertad, pero estas pequeñas acciones han generado grandes cambios a nivel de la salud mental y emocional. Recordemos que el encierro, todas las deficiencias y trastornos que están asociados pues al encierro, sobre todo a la condena, no solamente al encierro, porque si relacionamos, está encerrado, sí, pero ¿por cuánto tiempo va a estar encerrado? Entonces las personas de acuerdo a la condena reaccionan de una forma diferente. Una persona que está condenada por 5 años no reacciona de la misma manera a una persona que está condenada a 40, 35 años. Entonces, el hacerles no agradable, sino que saludable y sobre todo garantizar sus derechos es algo que nos ha encaminado a poder nosotros trabajar este tipo de protocolos. Efectivamente, o sea, con eso, digamos, cerraríamos esa parte que vos decís que es la dignidad humana, ¿verdad? Y el hecho de que para ustedes le digan pacientes, no presos, ni prisioneros, ni presas, ni prisioneras. Pero el hecho de ser pacientes es fundamental porque los y las médicos nos debemos a nuestros pacientes. No tenemos por qué estar haciendo ninguna diferencia, ni discriminando a nadie, ni negándole la atención a nadie, porque para eso estudiamos medicina. Nos gusta o no nos gusta el paciente, ¿verdad? Entonces, yo quería, antes de que entráramos a lo del COVID, alguna gente me ha hecho preguntas en relación de que, bueno, como ustedes saben que todo esto de la Mara Salvatrucha, de las pandillas 13, de no sé qué, de todas estas que existen en El Salvador, que a todo el mundo le da temor y que de repente agarran algunos esclavos. Entonces, la gente, o sea, los pacientes que están en las prisiones, ¿los respetan a ustedes? Claro que sí. Claro que ¿Perdón? Los respetan, los pacientes los respetan a ustedes, los pacientes los protegen a ustedes. Claro. Ellos han aprendido a tener un régimen disciplinario. No se te escucha, Manuel. Ellos han aprendido a tener un régimen disciplinario de respeto, de educación. Si se recuerdan cuando les mencioné los 3 ejes fundamentales de nosotros. Se te perdió. Hola. Hola, hoy sí. Ahora sí. Ok, ellos han aprendido a tener un régimen, de educación totalmente diferente y de respeto sobre todo. Si se recuerdan cuando hablaba al respecto de los 3 ejes laborales, el primero era la educación en salud. Y desde ahí comienza el hecho de que ellos tengan un respeto a la autoridad clínica. ¿A qué me refiero con esto? No es autoflagelante, no es flagelante, ni tampoco es una autoridad que señala, sino que es una autoridad que brinda derechos, que garantiza derechos y que oferta servicios de salud. Entonces, amén a todo esto, ellos reflejan un respeto y una educación totalmente diferente. Además de eso, la formación de los colaboradores pares, de los promotores de salud penitenciaria también ha contribuido de gran manera para que ellos puedan tener un tipo de desarrollo dentro de cada una de las prisiones totalmente diferentes. El hecho que ellos se sientan protagonistas y no dentro de una jerarquía pandilleril, sino que protagonistas a nivel de servicios generales de salud dentro de cada una de las prisiones ha generado la diferencia para cada uno de ellos. Nosotros tenemos 3 ejes dentro de la Dirección General, que es el control, orden y disciplina. El mejor resultado que hemos tenido es, en vez de acercarme a un paciente y decirle, hey, mira vos, levantate la camisa, mire, señor fulano, puede levantarse la camisa. O sea, ellos son muy reactivos. Para esto tenemos el acompañamiento de la gente de psiquiatría.
Entonces, prácticamente su personalidad lo lleva a retar figuras de autoridad. Tenemos que ser, o debemos de ser, inteligentes para distinguir eso y qué hacer al respecto. Yo no tengo por qué probarle a él que yo soy el que manda dentro de una cárcel. Yo lo que tengo que hacer, o mi objetivo primordial, es brindarle un servicio de salud que si él no me colabora, que si él piensa que yo lo hago por la autoridad que tengo, estamos mal. Entonces, por ahí va encaminado el hecho de llamarlos por su nombre y tratarlos de usted. Ningún médico del sistema penitenciario puede tratar de vos a un paciente. ¿Por qué? Porque afuera no lo hacemos. Porque yo a mis pacientes en un hospital me dirijo por su nombre y me dirijo de usted. Y voy a decir algo que decía mi abuela. Porque no hemos comido en la misma mesa ni nos han servido en el mismo plato. Le merecemos respeto al paciente. Si nosotros respetamos, ellos son reactivos, van a respetar. O sea, es algo que usted se da cuenta cuando hay situaciones de coerción o miedo y cuando hay un respeto real. Ahora, El Salvador no se escapa a los otros países que hay una sobrepoblación de gente privada de libertad, ¿no? Claro. Claro, Entonces, tenemos ahorita, en promedio tenemos siempre, o sea, el promedio anda por 34,000 a 36,000 privados de libertad. Hemos llegado a tener hasta 42,000 con el hacinamiento de 144% según unos, y otros que son un poco más estrictos lo sitúan como 44% sobre el 100%. Es lo mismo, pero son dos versiones diferentes. Entonces, digamos, tomando en cuenta todo el programa de salud que ustedes han estado desarrollando en las cárceles, de repente viene la epidemia del COVID-19. El Salvador es el primer país en Centroamérica en cerrar totalmente las fronteras, en mandar a la gente a su casa, en tomar medidas, digamos, más agresivas como corresponde. No solo cerrar las fronteras, no solamente cerrar las fronteras, cerramos las prisiones. A eso íbamos. Vamos a ver qué fue lo que hicieron ustedes con COVID. El 13 de marzo se decreta la alerta roja sanitaria. Bueno, desde el 16 de enero empieza una alerta en el país con la creación de un Ministerio de Salud ampliado que agregaba a múltiples instituciones gubernamentales, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, que es el mismo, perdón, Fuerza Armada, Ministerio de Educación, Protección Civil. Cuando nosotros vemos esto y que es a raíz de la emergencia internacional por el COVID-19, empezamos a tomar cartas en el asunto como Dirección General de Centros Penales. Lo primero que hicimos fue educarnos, empezar a conocer del virus. El coordinador general lanza lineamientos básicos de lavado de manos, saber estornudar, y empezábamos desde enero a bombardear día con día que la gente cuando estornuda lo hace con su antebrazo, que la gente si está enferma no llega a trabajar, que los virus respiratorios son sumamente contagiosos, que se ha descubierto un nuevo virus que es más contagioso que nosotros, y comienza una serie de educación con toda la gente cercana, con todos los médicos, con todos los privados de libertad. ¿Qué es lo que sucede luego? Cuando vemos que se decreta en el país una alerta roja por el inminente ingreso del virus a nuestras fronteras. Ya venían antes de la alerta roja suspensión de vuelos de China, suspensión de vuelos de Italia, España, suspensión de vuelos de Irán. Entonces fue escalonado, al punto que el 16 de marzo se cerraron las fronteras, se cerró el aeropuerto, no podía ingresar nadie extranjero al país, los connacionales iban a centros de cuarentena, los centros penales debían de hacer algo. El 13 de marzo decretamos una alerta roja sanitaria. ¿En qué consistió la alerta roja sanitaria? Se cierran las prisiones. Detectamos 4 días o 4 puntos vulnerables a la entrada del virus en las cárceles. 1, la visita. 2, el mismo personal que labora dentro del centro penal. 3, la empresa que nos lleva los alimentos para los privados de libertad. Y 4, nosotros lo llamamos nuevo ingreso. Esas fueron las formas en que nosotros detectamos que nos podíamos infectar. Para cada una de estas acciones tuvimos una reacción. Se suspendieron las visitas en su totalidad,
exceptuando la visita profesional. Esa no, por ley no la podemos suspender. Tienen derecho a una defensa, tienen derecho a tener visita profesional, pero bajo el consentimiento y previa revisión del personal de clínica. Suspendimos la visita. Eso fue lo primero, cárceles cerradas. Segundo, esto se trabaja con el personal administrativo en jornadas de 21 días. La gente entra a trabajar y sale 21 días después, evitando la exposición de la gente fuera a la transmisión comunitaria. Esto es lo más difícil, porque para poder estar autorizados a hacer esto, se le brindan todas las necesidades, se cubren, perdón, todas las necesidades básicas de los empleados. Áreas de descanso, áreas de recreo, 3 tiempos de comida y un bono económico por estar encerrados 21 días. Además, salen 21 días a descansar a su casa. Lo hemos hecho por turnos, los empleados administrativos. En cuanto al servicio de comida, se hace un nuevo circuito. Antes el servicio de comida entraba hasta la cocina, donde estaban los dispensarios y todo lo demás, y ahí se trabajaba la repartición de comida. Hoy no. El circuito cambió, llegan hasta la puerta y toda la comida que va en unos recipientes o en unas bandejas pasa al área de sanitización. Después del área de sanitización es recogida por privados de libertad que han sido capacitados para eso y lo llevan al área de reparto. Nuevamente se vuelve a desinfectar lo que se puede desinfectar y se traslada la comida a ellos. Ya solo nos queda uno, que son los privados de libertad de nuevo ingreso. Para eso, solo les puedo decir que no entra ningún privado de libertad de nuevo ingreso a los centros penales. Hay un lugar establecido para manejarlo. No sé si quieres agregar algo, Manuel. Básicamente solamente tocar un poco al respecto de los principales protocolos que se giraron. Recordemos que nosotros como médicos, al menos en nuestro país, no tenemos la responsabilidad de aprender y conocer técnicas durante nuestra formación, como por ejemplo el lavado de manos. Estas son específicas de enfermería. Se trabajó en conjunto con el personal de enfermería para que de manera oportuna ellos socializaran la técnica correcta de lavado de manos con el personal de la clínica y demás medidas de precaución, que además estas fueran socializadas, bueno, con el objetivo de tener un semillero de personal para que ellos pudieran dirigirse al personal de seguridad, al personal administrativo y a los pacientes privados de libertad. ¿Cuál era el objetivo con esto? Nosotros nos íbamos a enfrentar a una situación de la cual no teníamos conocimiento, por lo tanto tampoco teníamos las medidas y la capacidad suficiente para dar respuesta inmediata en este sentido. Entonces se nos era mucho más fácil el conocimiento de la técnica adecuada de manos y el acceso a jabón a poderle garantizar el hecho de que tengan alcohol gel para estarse limpiando. Cuando todos conocemos que no es del todo óptimo la utilización del alcohol gel, que va a prevalecer siempre la técnica adecuada de lavado de manos. La manera correcta de estornudar en el caso que llegaran a presentar algún proceso respiratorio, la identificación de los signos y síntomas que en ese momento se tenían descritos y además la socialización de todas estas por medio de banner de comprensión, de fácil comprensión, independientemente para personal de seguridad, personal administrativo o pacientes privados de libertad. Acá con esto, además de abarcar el proceso COVID, se siguieron abarcando otros tipos de temas de la educación en salud, porque como mencionábamos por tercera ocasión en esta conversación, la educación en salud para nosotros es muy importante, porque toda vez ellos puedan llegar a conocer el proceso del desarrollo de una patología dentro de cada uno de los organismos, dentro del organismo de cada uno de nosotros, van a poder tener la mejor manera de prevenir estas patologías. Además de eso, para el personal de clínica se giraron instrucciones precisas para la mejora en la selección de los pacientes que pudieran llegar a ser trasladados a un segundo nivel de atención, en donde pudieran tener todas las garantías necesarias para poder ser prevenidos en contacto de cualquier tipo de persona que pudiera haber tenido desarrollo de esta enfermedad. Obviamente dentro de la... Perdón. Adelante. Otra cosa que se activaron fueron los filtros penitenciarios.
son 4 filtros penitenciarios. ¿Qué son los filtros penitenciarios? Nosotros le pusimos ese nombre porque estos son aplicados a los trabajadores administrativos de seguridad clínica. El primer filtro penitenciario se aplica en el hogar. La persona, si se siente enferma, no debe de llegar a su centro de trabajo. Informar a su jefe inmediato superior para evitar descuentos o cualquier otro tipo de sanción. Cualquier persona con síntomas gripales, le hemos agregado dolores estomacales, procesos diarreicos. ¿Por qué? Porque cada día el COVID nos va dando nuevos síntomas. Además, ese es el filtro 1. El filtro 2 se aplica en la entrada de cada centro penal. Examen físico completo por parte de la gente de la clínica, toma de temperatura. Si hay alguien con síntomas sugestivos o sugerentes de COVID, se activa el 132, que es el sistema de emergencias médicos, y ellos manejan el caso. Esa persona no entra al centro penitenciario. Filtro 3 es la entrada de cada área de internamiento o las áreas donde están las celdas. Solo entra la gente necesaria. Con esto no quiero decir que queda la gente sola, no, pero tiene que ser evaluado por alguien de la clínica previo al ingreso al área de internamiento. Y además, para ingresar al área de internamiento, tiene que hacerlo con el respirador N95 y con lentes y con todas las medidas de bioseguridad pertinentes. No es que un privado de libertad nos va a enfermar a nosotros. Todo lo contrario, nosotros los podemos enfermar a ellos y es lo que queremos evitar. Y el filtro número 4 aplica a la salida de los 21 días. Cualquier paciente que esté con síntomas a la salida no puede salir del centro penitenciario. Se activa el 132 y es el sistema de emergencias médicas nacional el que decide el camino o la ruta a trazar con el nuevo paciente sospechoso de COVID. Todos los centros penales han habilitado un área de cuarentena. Ahorita las estamos readecuando, las estamos equipando. Esto nos agarró, no puedo decir a distiempo porque sí nos hemos podido preparar, pero ya teníamos áreas de cuarentena para tuberculosis. Estamos adecuándolas. La ventaja es que el área de tuberculosis es un área iluminada, espaciosa, con corrientes de aire cruzadas, que de alguna manera nos ha servido bastante, o nos va a servir bastante porque, gracias a Dios, a la fecha no tenemos ni un solo caso sospechoso. En relación a la infraestructura, ¿verdad? Normalmente se utiliza el cloro, ¿no? Para la desinfección. No sé si ustedes lo están utilizando. ¿Qué medidas están tomando? Digamos, ubiquémonos en un lugar, digamos, la propia cárcel, pues, donde hay varios pacientes, pues, para nosotros. ¿Hay algún tipo de medida que se esté tomando desde ahí hasta el resto de la infraestructura? Claro, claro. Tenemos ahorita el protocolo de limpieza y desinfección, que los hemos manejado como dos cosas diferentes. Se hace limpieza diaria con lejía, con hipoclorito de sodio y detergente todos los días, y 3 veces por semana desinfección como tal, utilizando otro tipo de amonio cuaternario que sea con un espectro más amplio. Por lo menos eso que acabo de mencionar es en todas las áreas, y lo de 3 veces por semana va a ser destinado a las áreas que atienden pacientes con sospecha de COVID. Si no hay pacientes con sospecha de COVID, se realiza por lo menos 2 veces al mes desinfección con amonio cuaternario de amplio espectro. El objetivo no solamente en este instante es el COVID, sino que estas son directrices que ya venimos arrastrando desde que tomamos el departamento médico. Se hizo una calendarización laboral en donde ellos tenían que respetar, cuando digo ellos, son mis compañeros, tanto los médicos coordinadores, consultantes, personal de enfermería. Entonces, ellos tenían que respetar un calendario laboral para poder tener acceso al 100% de la cobertura en salud y sobre todo a medidas preventivas. La realización de jornadas de limpieza han sido muy importantes para nosotros porque eso nos ha permitido básicamente frenar grandes casos de procesos diarreicos como en algún momento se pudieron presentar. Las enfermedades de la piel se han visto plenamente disminuidas
y sobre todo el hecho de tener ocupados a los pacientes privados de libertad, porque son ellos quienes ejecutan estas actividades. Nosotros les damos los insumos y supervisamos, pero quienes realmente son los responsables de limpiar su casa, de tener eso aseado y limpio, son ellos mismos. Y realmente ha sido muy interesante el hecho de la manera de cómo se ha ido implementando esta ideología en cada uno de los pacientes privados de libertad, porque en ningún momento ha sido bajo la modalidad de imposición, sino que el hecho de tener ellos la necesidad de permanecer en un área limpia. Entonces, ahorita que estamos en la etapa COVID-19, para ellos ha sido parte de su proceso de cambio, del cual han venido arrastrando desde hace aproximadamente 10 meses. ¿Sabes cuál ha sido la medida que más éxito nos ha dado? Aplicarles una rutina que con el director general le llamábamos la rutina de viviendo en casa con mamá. Se levantan a las 5 de la mañana, ordenan el área donde están, donde han dormido, la limpian, se bañan ellos. Eso lo tomamos de un modelo que tenía el doctor Linares en el área donde se desempeñaba anteriormente. Todo paciente que va a ir a la clínica o en algún otro lado, antes se tenía que bañar porque si no, no lo hacían. Entonces ahora, implementando una dinámica de orden y disciplina, bajamos la escabiosis de una manera increíble. Prácticamente un penal es el que tenemos, que nos cuesta bastante controlarla, pero por lo demás, la gente se ordenó, la gente se aseó, prefieren hoy estar en lugares aseados que en lugares sucios. Es una situación que, como dice Manuel, no es por el COVID, es algo en lo que venimos trabajando mes a mes. Al principio fue bien difícil, al principio costaba. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Si todo el tiempo he tenido mis cosas en el suelo, hoy, ¿qué más da? Pero poco a poco se fue haciendo eso. Cuando ya se limpió todo, empezó a ver ellos la necesidad de tener ropa limpia. Previo a esta emergencia, la Dirección General da la oportunidad de mejorar de sobremanera las condiciones de vida de estas personas, permitiéndole a los familiares que llevaran insumos de limpieza diarios, alimentos, todo lo que se pudiera para mejorar de una u otra manera las condiciones de vida que ellos tenían y que no tuviéramos un paciente inmunocomprometido porque no comía, a pesar que nosotros brindamos una dieta entre 1.800 y 2.200 calorías diarias, pero igual suplementos alimenticios y todo eso se volvieron de carácter obligatorio en la dieta de los privados de libertad. Ellos están obligados a tener un suplemento alimenticio, la famosa incaparina que tenemos en El Salvador y avena. ¿Por qué? Porque tenemos ya identificadas las causas de consulta. Las enfermedades respiratorias la primera, la gastrointestinal la segunda, y entre la tercera y cuarta se pelean los abscesos en piel, se peleaban, ya no, gracias a Dios, y hemorroides por estreñimiento. Gracias. Gracias. ¿Cómo está la población en las cárceles en relación al COVID? Yo sé que ustedes han dado información, pero la gente está preocupada, no está preocupada. Digamos, si ustedes comparan a la población que está dentro de las cárceles con la población afuera. De hecho, el conocimiento que tienen todos los pacientes dentro de cada uno de los recintos penitenciarios es el mismo que tenemos las personas que están fuera. Y emocionalmente, los pacientes privados de libertad tienen una mayor tranquilidad de acuerdo a la que pueden llegar a tener los pacientes que están gozando de su libertad, las personas, perdón, que están gozando de su libertad. Dentro de las expresiones que se escuchan son, al fin puedo decir gracias a Dios de estar preso. ¿Por qué? Porque aquí no me va a venir el virus. Esas son una de las expresiones. Otras son, mejor estar acá, porque aquí no me voy a exponer. Pero por lo mismo, por la forma como se les vendió la idea. En ningún momento he dicho en la forma en que les dijimos, sino que puedo estar vendiendo el mismo producto con dos comerciales diferentes. Entonces tenemos que crear estrategias para que los pacientes puedan llegar a tener una mejor comprensión de la información. Nosotros como entes prestadores de servicios de salud y bajo la gerencia administrativa de salud, podemos llegar a desarrollar grandes capacidades para poder generar una mejor oferta de salud. Y la oferta de salud inicia realmente desde el conocimiento.
desde la salud mental y emocional. Otro de los detalles que vino a sumar a esto fue la colaboración del Comité Internacional de Cruz Roja, que nos elaboró un video. Entonces el video, revisamos el guión y en vez de poner porcentajes, de decirles tranquilos, el 80% es moderado, puede ser que el 10% sea leve y de esos un 6% puede ser que se complique y se muera, lo pusimos y dijimos, tranquilos, es una enfermedad que en su mayoría es leve, pero que si no tenemos las medidas adecuadas, podemos llegar a tener un caso severo, pero la mayoría es leve, y haciendo hincapié en que la mayoría es leve. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Tal vez mucha gente lo puede tachar de irresponsable. ¿Cómo manejar el distanciamiento social dentro de una prisión que tiene hacinamiento del 10%? Es difícil. Entonces el objetivo es claro, que no entre. Y o sea, yo sé que es difícil trabajar 21 días, pero nos estamos blindando de una forma de garantizar la salud de estas personas y poder decir que a la fecha, con ya un mes de casos al alza en El Salvador, no tenemos ni un solo caso COVID dentro de los centros penales. Ni siquiera Desde el punto de vista clínico o porque ya ustedes hicieron pruebas de laboratorio. Desde el punto de vista clínico. Pero te tengo que recordar algo. No tenemos casos de COVID-19, pero hay otra situación. Y yo se los he intentado explicar a varias gente. Ayer tuve una reunión con gente de España y me decían, pero ¿por qué te veo tan fresco? ¿Por qué no tienes miedo al COVID? Le tengo más miedo a la tuberculosis. O sea, nosotros estamos, y no quiero que suene a algo pretencioso, pero estamos acostumbrados a batallar con enfermedades respiratorias, con la tuberculosis, que todos, ya te doy chance, que todos podrán decir, hey, si la tuberculosis es una oportunista, exacto, en los privados de libertad encuentra esa oportunidad. Entonces, si ustedes entran a un penal, yo los mandaría a un penal, ejemplo, la fase 2. Ustedes entran ahí y todos tienen mascarilla puesta. Todos. Justo a eso iba a llegar. Justo a eso iba a llegar. ¿Mande? Dale. Sí, tal vez Manuel Linares nos hablas un poquito tanto de los equipos de protección, de los trabajadores administrativos, los equipos de protección del personal sanitario y qué es lo que usan los pacientes, pues. Ustedes. De hecho, justo a eso iba a llegar. Quiñones acaba de poner en tela de juicio lo que él menciona siempre como mi debilidad. Y Salco fase 2. Ese fue el penal en donde yo crecí, básicamente. Yo era el coordinador de esa clínica. Entonces empezamos con educación en salud. Sin embargo, hemos tratado de a nivel nacional replicar este modelo. Porque cree que los pacientes no tienen inconveniente, a diferencia de la población que goza de su libertad, en utilizar una mascarilla quirúrgica. Porque los pacientes utilizan permanentemente su mascarilla quirúrgica como medida contra la tuberculosis. Eso no lo dice la norma. La norma de atención integral a la tuberculosis en este país. Sin embargo, y a manera de experimento, no dio efecto. Entonces, si funciona, podemos seguirlo echando en práctica. Desafortunadamente, la norma de atención integral a la tuberculosis en El Salvador no es diseñada para pacientes con tuberculosis en El Salvador, mucho menos para pacientes, no es diseñada para pacientes privados de libertad en El Salvador, es diseñada para pacientes que gozan de su libertad. Entonces, dentro de cada una de las prisiones tenemos que generar estrategias, como mencionaba con antelación, para poder continuar con el bloqueo de diferentes patologías. En ese caso, todos los pacientes estamos procurando que a nivel nacional todos los pacientes utilicen responsablemente su mascarilla quirúrgica. Si hacemos un análisis de cuánto era la vida media que denominaba el estudio de tuberculosis de las mascarillas, decía que era 21 días. Ahorita con COVID se han dado varios términos, varios plazos. Sin embargo, nosotros dentro de cada una de las prisiones lo manejábamos como tal. Entonces, para nosotros no puedo negarlo que a nivel gasto es bastante difícil tratar de poder sobrellevar el hecho de estarles cambiando mascarillas cada día o cada semana. No, entonces estamos haciendo uso de las mascarillas quirúrgicas que en su momento fueron adquiridas por presupuesto general de la Dirección de Centros Penales. Otras han sido donaciones del Ministerio de Salud previo
a la utilización, al desarrollo de COVID. Y ahora voy a hablar del personal. Sabemos perfectamente que a nivel tuberculosis, el respirador N95, porque no se llama mascarilla, sino que se llama respirador N95, es de uso exclusivo del personal de salud. Aclaro, estoy hablando de tuberculosis. Entonces, todo el personal de salud y dentro de los centros penales se incluye el personal administrativo y el personal de seguridad, tiene como parte de su uniforme la responsabilidad de utilizar respirador N95 cada vez que vaya a tener contacto directo con una persona privada de libertad. ¿Por qué en este momento no dije paciente privado de libertad? Porque cada una de las áreas laborales dentro de los centros penitenciarios tenemos la responsabilidad de utilizarlo. Eso. Ahora, en el momento COVID, debemos de agregarle también el gabachón, los guantes, los lentes y el gorro. ¿Cuál es el objetivo de esto? La mayor protección para mi personal que brinda los servicios de salud. Si se me enferman los profesionales, si se me enferma mi equipo de salud, ¿quién les va a brindar después atención integral a mis pacientes? Entonces tengo que cuidar desde mi gente, tiene que estar cuidada para que puedan tener una atención integral y oportuna todos los pacientes que están recluidos en los centros. Otro detalle que me llama la atención y es un comentario que tengo por acá. Yo sé que hay un momento en que los van a decir, pero quiero aclarar esto. Ahorita los privados de libertad, no lo quería mencionar tan fuerte, pero los privados de libertad están aislados del exterior. Ahorita no hay forma, al menos hasta el siguiente cambio de turno, porque hoy como se nos ha ido, ya tenemos transmisión comunitaria, va a ser un poco más difícil, pero hasta este día están aislados completamente del exterior. De modo que paciente con fiebre, tos dentro del sistema penitenciario hasta este día es tuberculosis. ¿Sí? Ya tenemos identificados a los pacientes, no tenemos pacientes nuevos con TB, no tenemos pacientes febriles a este día con sospecha de COVID-19. Hay un dato interesante que son los pacientes asintomáticos. Los pacientes asintomáticos, la literatura los describe desde el 17, manual Handbook de Wuhan, el que vimos la vez pasada, hasta el 24%. Pero puede ser, como hay una aseveración por ahí, que no sé quién la dijo, por eso no la voy a compartir, que lleguen a un número mucho mayor. La única manera de hacer eso es haciendo pruebas tamizaje de COVID. ¿Cuál es el problema de hacer pruebas tamizaje de COVID? Que es una RPCR la que estamos utilizando. Alto costo, ¿sí? Tarda bastante en hacerse, en dar el resultado. No es una prueba para tamizaje. Recordemos que las características que tiene que tener una prueba de tamizaje, fácil accesibilidad, respuesta rápida y luego bajo costo y luego y que no sea invasiva. Y luego prueba confirmatoria, porque el tamizaje tiene baja sensibilidad y baja especificidad, SR 80-90%. Hacer esto para un país del tercer mundo que apenas, bueno, ayer nos dieron una donación increíble, que hoy sí vamos con ganas con esto, pero es bien difícil que nos den, por ejemplo, 4,000 pruebas para hacerle tamizaje a uno de los centros penales más grandes que tenemos, que nos den las 5,000 pruebas del otro más grande que tenemos, que nos den las 2,300 del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Garantizar el cerco sanitario impuesto a los centros penales. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Pues somos pobres. Si yo tuviera la capacidad que tiene Alemania de 100,000 pruebas diarias, les aseguro que no estuviera ningún médico turnando 21 días. ¿Sí? Cada vez que entra le tomo una prueba. Así, yo quisiera más que habláramos, más bien que presentáramos, porque yo siempre lo presento de ejemplo, la página oficial del Con gusto. Gobierno, del Ministerio de Salud, de cómo ustedes presentan los casos, ¿verdad? Que es importante. Con gusto. Mientras vos vas compartiendo pantalla, le pediría a Manuel Linares sobre bueno, ya entramos. Ya entramos en pantalla, perfecto. Va. Okay. Esta es la forma en la que el gobierno de El Salvador está
está compartiéndonos los resultados día a día. Yo quiero pensar de que esta forma cambió por la presión que hicimos muchos. Yo les quiero decir de que no me considero influencer, ni mucho menos, pero con mis hermanos tenemos una plataforma similar a esta que se llama La Velada y tenemos nuestras cuentas en redes sociales a donde hemos estado haciendo presión. ¿Por qué? Porque al principio teníamos una conferencia de prensa que se anunciaba a la 1 de la tarde y decían, hoy a las 8:30 el presidente brindará un mensaje a la nación o el ministro de Salud brindará un mensaje a la nación. Les aseguro, porque a mí me pasaba siendo médico, que más del 90% de la población al anunciar la cadena empezaba con dolor de cabeza, con mareos, le picaba la garganta, se empezaba a tomar la temperatura. ¿Qué pasaba? Nuestra salud mental por los suelos. Crean este dashboard que me parece muy interesante, a donde incluyen casos recuperados, tenemos 43 casos recuperados, tenemos 7 casos fallecidos, entre ellos un menor de 9 años con patología, tenía una patología, 140 casos activos a la fecha, locales 73, importados 117, 126 estables, estamos prácticamente apegados a lo que dice la literatura, 6 moderados, 7 graves y un crítico. 106 hombres, 84 mujeres al momento. Me voy a mover para el otro lado, lo voy a poner esto por acá. De 0 a 9 años tenemos 2 niños, de 10 a 19, 5, de 20 a 39, 86. Y así vamos viendo aquí los datos cómo van. Por nexo epidemiológico 71, que ingresó por punto ciego 1, cuarentena domiciliar tenemos 2 y la mayoría vienen de los centros de contención que tenemos. El mapa interactivo, quiero decirles que el único departamento que no tiene casos es Chalatenango a la fecha. San Salvador es el que presenta más casos como departamento y como municipio. Obviamente es la ciudad más densamente poblada, que Soyapango hasta aquí dentro. 190 casos confirmados hasta el día de ahora. Hoy se actualiza esto a las 11, entre 11:30 y 12 de la noche. Los casos confirmados por días, lo más que hemos tenido es 15. Y aquí hay un dato bastante interesante, que es el número de pruebas que hemos realizado, que ronda las 9,300. No la vi por aquí está. Aquí está, 10,191 pruebas realizadas. Solamente nos supera Panamá en el número de pruebas realizadas. En uno de los hilos informativos que he hecho en mi cuenta de Twitter, les expongo por qué esto debe de ser un orgullo para los salvadoreños. Mucha gente no lo ve así, yo quizás peco de nacionalista. Y como nacionalista sí me enorgullece que estemos llegando a este nivel de pruebas. Es súper difícil realizar las 1,000 pruebas, ahorita hemos hecho lo más 936. Es muy difícil llegar a las 1,000 pruebas. Por proporcionalidad y por densidad poblacional, 500 pruebas bastarían para los 6,5 millones que tenemos, pero es muy difícil lo que se está haciendo ahorita. Las pruebas que estamos haciendo es una RPCR con una alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué mejoraría yo en este sistema ahorita? Tener a la mano, tal vez para centros penales, pruebas serológicas. Sí, yo sé, la sensibilidad puede ser tan baja como del 30%, pero también podemos llegar al 70%. Y de una u otra manera nos daría tranquilidad en los centros penales. Esa sería una recomendación. Otra recomendación que ya se está haciendo es el cierre del tránsito nacional entre departamentos. Eso nos ayudaría bastante también a los centros penales. ¿Por qué yo me atrevo a dar todo este tipo de recomendaciones? Teniendo una población cercana a los 40,000, estando en una epidemia con números alarmantes, siento una gran responsabilidad en evitar que el virus entre a los centros penales. Si de estos 40,000 se me enferma el 10%, ya saturamos el Sistema Nacional de Salud. Solo con los pacientes privados de libertad. Solamente con ellos saturamos completamente el sistema de salud. Es por eso que creo que debería de tomarse en cuenta este tipo de recomendaciones.
Sí hay canales para hacerlas, sí se han hecho, espero que se tomen en cuenta, porque si no cuidamos este tipo de población que está vulnerable, podemos tener repercusiones en la población entera del país. Perfecto. Yo creo que hemos logrado cubrir casi todos los aspectos. No sé si ustedes tienen algo más, si no, al final yo les pediría qué recomendaciones nos pueden dar para Nicaragua. Bueno, ya como Sí. Vaya, Manuelito. No puso su micrófono. Ah, muchachos. Antes de iniciar con las recomendaciones, creo que Se te fue. No, dale volumen. Yo creo que estás presionando el de volumen. no. Va, dale. Ahora sí. Bueno, ok. Más que como una recomendación, es una invitación al hecho de que, para empezar, tratemos siempre como personal de salud, mantener la calma. Es muy importante. Primero, para nosotros, como seres humanos, el hecho de nuestra salud emocional individual. Segundo, el reflejo que nosotros hacemos con nuestro pequeño grupo de trabajo. Y sobre todo, más importante, con nuestra familia. Tercero y muy importante, y este quizás es el más importante de todos. Muchas personas siempre se van a acercar a nosotros a consultarnos cualquier tipo de situación respecto a esta patología. Entonces, muy importante es estar informados para poder dar una respuesta de peso, lógica, coherente y veraz que pueda servir a la población. Algo muy importante también es el hecho que para nosotros nos ha funcionado ya dentro del área laboral, dentro del ámbito laboral, es la educación en salud. A nosotros nos ha funcionado mucho, como no tienen idea, la educación en salud y las estrategias de atención preventiva que implementamos previo a esta tormenta llamada COVID dentro de cada una de las prisiones a nivel nacional. Y sobre todo, poner de manera estándar el trabajo a nivel nacional. Que lo que se hace en Occidente, lo mismo se haga en Oriente y a nivel central. ¿Cuál es el objetivo? Algo que mencioné hace un momento, que es la cobertura al 100% de los pacientes. Y cuando me refiero a cobertura, no solamente de atención directa, sino que, les repito, para nosotros es una atención integral en salud. Verle todas las esferas posibles al paciente privado de libertad para que puedan tener para que ellos puedan tener la garantía de su derecho universal y constitucional a la salud. Muchas gracias, Manuel. ¿Algo más, Manuel Quiñones? Claro, ya las recomendaciones, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Creo que en primer lugar, y es lo que nos funcionó a nosotros, es organizar un equipo de trabajo que esté al frente de la salud de los centros penales y de la salud en general, que sea acorde a las necesidades del momento. En el caso nuestro, yo necesitaba gente que estuviera dispuesta a hacer las cosas diferentes, que tuviera valor de innovar, y con innovar solo me refiero a cosas nuevas, extravagantes o cosas que riñan con la capacidad que tenemos como país, sino cosas tan sencillas como estar dispuestos a tratar de ustedes a los pacientes, a tratarlos por su nombre. Es fundamental la descentralización del mal llamado poder de una jefatura. Eso no funciona en nosotros. Somos un grupo de 6 coordinadores con mi persona al frente, pero no quiere decir de que ellos no pueden tomar decisiones sin consultarme. Yo creo que el área de enfermería tiene una persona sumamente capaz que únicamente tiene que decirme qué va a hacer. Lo mismo el coordinador general de los médicos, lo mismo el encargado del plan de tuberculosis. La tercera recomendación sería tener todo preparado en el sentido de protocolos de atención, cómo tratar a los pacientes, tener un protocolo para cada grupo vulnerable, niños, mujeres, menores de edad. Niños me refiero a los que viven con sus madres. Mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres no únicamente se enferman de
porque a mí me daba, o sea, como grupo nos es bastante difícil ver el hecho que todos los programas son para la mujer en etapa reproductiva y sexual. O sea, la mujer únicamente se enferma o por mantener, por estar embarazada o de su aparato reproductor. La mujer no es más propicia a colelitiasis, la mujer no es más propicia a que el infarto la mate si le llega a dar, les da menos infartos al corazón, pero cuando les da, la mortalidad es mayor en ellos, el cáncer de colon es mayor en mujeres. Eso es un plan integral de salud para la mujer, no el hecho de únicamente reproductor y sexual. Todos estos planes tienen que organizarse para dar una atención integral. Ahora bien, hablando de COVID, lo ideal es el aislamiento total de la población penitenciaria, ¿sí? Cuando me refiero a aislamiento total, no es que van a estar encerrados, no. Ellos van a estar en su centro penitenciario, van a tener sus actividades, su sol y todo, pero el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Tenemos que aumentar los controles para los trabajadores administrativos y para los trabajadores de salud, garantizando que la persona que entre a laborar a un centro penal no esté enferma, o disminuyendo la posibilidad, si lo queremos ver de una forma más realista. En cuanto a país, soy muy respetuoso de cómo se rige cada país. Sí me llama mucho la atención. Nicaragua y El Salvador tienen una población similar en cuanto a cantidad. Obviamente la distribución no. Tienen una cantidad de terreno enorme comparada con la nuestra. Pero igual yo entro en una dicotomía y la voy a decir con mucho respeto. No sé si felicitarlos por los pocos casos que tienen o sentirme alarmado. No quiero meterme en detalle en eso, pero sí siento que ayer hice una analogía que si nosotros nos ponemos a ver a través de un tubo, un paisaje, vemos una zona muy chiquita a través del tubo. Entonces yo creo que de recomendación para todos mis amigos, tengo muchos amigos nicaragüenses, practiquen el distanciamiento social, que es la medida que está demostrada como más efectiva contra el COVID-19, practiquen el lavado de manos. ¿A quién la mascarilla. creerle? ¿A quién creerle? Está difícil, pero tengan fe en personas como el doctor Leonel Argüello, que ya lo vengo acompañando en varios de estos, y es una persona que está preocupada por su gente, y es una persona que está haciendo esto con la única motivación de cuidar a sus compatriotas. Esto que estamos haciendo ahorita no tiene motivaciones políticas, ni mucho menos de mi persona y de Manuel. Sencillamente tenemos una responsabilidad enorme de evitar que nuestra gente se enferme. Hoy que me dieron la oportunidad de hablar con los hermanos de Nicaragua, les digo, tomo como responsabilidad también el hecho de evitar que ustedes se enfermen. Por favor, distanciamiento social, lavado de manos. Muchísimas gracias a los dos Manueles, al doctor Quiñones y al doctor Linares. Hemos aprendido muchísimo con ustedes, ¿verdad? Son gente joven, con mucha energía, muy sencillos, están muy claros sobre sus planes y sobre sus metas y objetivos. Creo que son un ejemplo para Centroamérica y ojalá podamos seguirlos pronto nosotros a ustedes y aprender de ustedes para mejorar las condiciones aquí. Obviamente las condiciones no son buenas, como podrán imaginar en este país. Claro. Estamos apenas nosotros comenzando con los casos oficiales, pero bueno, tenemos 9 casos y hay 2 fallecidos. Hoy el gobierno anunció un segundo fallecido. O sea, tenemos una tasa de mortalidad de 22. O sea, sí, eso significa que de cada 100 centroamericanos se puede morir un costarricense, creo que andan como 3 salvadoreños, 6 hondureños, 3 guatemaltecos y 22 nicaragüenses. Sí. Entonces ya solo con esos datos nos dice que la situación no es tan buena como aparentemente pudiera ser. Entonces queremos agradecerles también por esas enseñanzas éticas, no solamente de llamar al paciente por su nombre, sino verlo como paciente, no negarle la atención a una persona, asegurar su dignidad humana y especialmente esa atención integral que requiere el paciente. Felicidades, que sigan cosechando éxito y espero que podamos vernos pronto.
Muchas A la gracias. Primero- orden. Primero Dios Gracias. así va a ser. Gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa nosotros, la verdad que casi no dormimos. Entonces, en cualquier momento pueden tratarse de comunicar que de alguna manera les Ahí vamos a estamos. responder. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Buenas tardes. Luego.